Pues oficialmente bienvenidos a todos. Muchas gracias. A nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Hoteles, queremos darles la bienvenida y antes de pasar a presentar y leer el currículum de Carlos Ortiz, nuestro presidente Rafael García nos gustaría que nos diera también la bienvenida y unas palabras. Adelante, presidente. Gracias, Alberto. Pues nada, felicitarlos a todos los presentes, a todos los hoteleros, por el interés que estamos presentando a aprender juntos este nuevo regreso a una nueva realidad que está por llegar. Ojalá y sea la semana que entra que nos den el semáforo naranja. Y bueno, aprender estos cursos en casa o en oficina es muy importante para prepararnos este regreso que va a ser totalmente diferente. Agradecerle a Carlos F. Ortiz su presentación y bueno, felicitar a todos los hoteleros. Espero que sea de gran provecho y estamos en el momento de aprender este regreso a la realidad. Y bueno, pues vamos a estar aquí con ustedes y muchísimas gracias por su participación. Enhorabuena. Gracias, presidente. Y pues bienvenidos a todos ustedes. Está Adriana con nosotros aquí, Adriana Mendoza, que es nuestra coordinadora de capacitación. Nos va a estar apoyando en el chat y en la sección de preguntas y respuestas para todos ustedes, como en cada uno de los webinars. Y bueno, pues agradecerles su participación y la presencia de Carlos Ortiz y de nuestro presidente, el ingeniero Rafael García. Me voy a permitir rápidamente leer el currículum de Carlos. Es un experimentado consultor en hospitality, conferencista, entrenador y director de alimentos y bebidas. Actualmente es director de desarrollo corporativo, capacitación hotelera profesional, consultor en empresas hoteleras en México, República Dominicana, Colombia, Jamaica, Costa Rica y Panamá. Y durante su trayectoria en hotelería de más de 20 años se ha desempeñado como Project Manager, Senior Manager, Training Manager, Manager en empresas como Carisma Hoteles, Royal Resorts, Marriott, Hyatt, entre otras marcas. Es fundador de Capacitación Hotelera Profesional, que es una empresa especializada en hospitalidad, en capacitación de hospitalidad con operación internacional en modalidad presencial y en línea. Cofundador de IntTour, empresa integradora de servicios de consultoría especializada de alto nivel en el área turística, catedrático de la Universidad Náhuac de La Salle, allá en Quintana Roo, y del Instituto Internacional de Gastronomía en Miami. Tiene un certificado como Green Belt en manejo de proyectos en Six Sigma por el Tecnológico de Monterrey, la licenciatura en turismo de especialidad en planeación y operación de empresas hoteleras y maestría en administración y finanzas. Entonces, pues, Carlos, bienvenido, muchas gracias. Ya están nuestros hoteleros conectados y pues estamos listos para escucharte y agradecerte tu tiempo, Carlos. No, muchas gracias Alberto, muchas gracias Rafael por esta gran oportunidad, Adriana, gracias por la oportunidad que me dan el día de hoy y todos los que están presentes en este webinar. Vamos a tocar en los siguientes minutos, vamos a tocar estos puntos críticos de seguridad e higiene para los hoteles pequeños, ¿no? ¿Correcto? Bueno, pues el objetivo de esta plática es hacer un resumen y una estrategia clara. Creo que hay mucha información, hay muchísima información en los medios, en el internet, hay muchísima información por ahí que luego nos confunde. Entonces, lo que hago para esta plática, lo que hice para esta plática fue hacer una síntesis que nos permita a cada uno tomar un plan de acción que nos permita implementar de manera ágil y tener una perspectiva clara después de estos 50 minutos, una hora que vamos a estar aquí compartiendo antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas. Muy bien. Como bien lo comentó Alberto, bueno, pues mi especialidad he sido hotelero toda la vida, no sé hacer otra cosa. A final de cuentas, llevo toda mi trayectoria profesional en distintas empresas y últimamente, los últimos 6 años, me he dedicado a dar capacitación, entrenamiento y consultoría a nivel Caribe, a nivel Centroamérica y Sudamérica. Y bueno, pues la noticia es que no estamos en el mismo barco, pero estamos bajo la misma tormenta.
¿ok? Cada uno tiene fortalezas, cada uno tiene debilidades en su estructura hotelera, en su estructura turística, pero pues tenemos una tormenta arriba de nosotros y cada uno está tomando acciones. México siempre ha sido un líder. México, los ojos de Centroamérica y de Sudamérica, Colombia, Panamá, Costa Rica, están puestos en lo que está haciendo México. México ha tenido un liderazgo importante en materia turística y en materia hotelera y están muy atentos de lo que está sucediendo a nivel estatal, a nivel federal, porque de alguna manera es la pauta que se está siguiendo también en estos países. Y bueno, pues somos los hermanos mayores en muchos casos para el turismo y para la hotelería de Centro y de Sudamérica. Entonces, creo que el compartir mejores prácticas es algo que va a ser de mucho provecho para todo el sector y para todos los colegas que tenemos en esas zonas del planeta, del continente. Muy bien. Entonces, el día de hoy, la plática que tengo preparada para el día de hoy son puntos críticos de higiene y seguridad para pequeños hoteles. Como les digo, como les he comentado en los últimos minutos, pues bueno, no nos queda ninguna duda que hemos sido el sector más afectado de esta pandemia. Definitivamente hemos tenido prácticamente que bajar el switch de la hotelería, de los operadores turísticos, de las líneas aéreas. Hemos tenido una afectación grande y es una afectación que nos permite y nos obliga a reinventarnos, a reinventar nuestros procesos, a optimizar nuestros procesos y bueno, y a establecer estrategias en conjunto para entrenarnos, para estar mejor preparados, a establecer estrategias en conjunto para poder hacer alianzas que nos permitan reactivar los destinos de una manera mucho más rápida y de una manera mucho más eficiente que como lo hacíamos en el pasado. En muy poco tiempo, en realmente muy poco tiempo, hemos incorporado tecnologías, hemos incorporado cambios, hemos incorporado estrategias nuevas a nuestros hoteles, estrategias que algunas estaban pendientes antes de la pandemia y que ya eran necesarias o ya estaban en el plan de negocios y esta crisis nos lleva a ejecutarlas en este momento. Hablábamos de la disminución de papel, hablábamos de los códigos QR, hablábamos de los check-in y pre-check-in automáticos y todo este tipo de cosas que aunque ya estaban ahí en la lista de pendientes, pues no los habíamos atendido y hoy en día, pues debido a estas necesidades, pues nos ha llevado a acelerar esos procesos de eficiencia, acelerar esos procesos de incorporación de tecnología, tal cual, para muestra, basta un botón, el que estemos hoy en día aquí reunidos, es una mejor práctica, una gran práctica, le hemos perdido el miedo a los webinars y yo creo que la forma de educación y de reunirnos de manera frecuente, de intercambiar información, como bien lo decía Rafael García antes de empezar, ha sido una gran oportunidad de aprender de todos, de convivir y de establecer estrategias en conjunto y de ser mucho más eficientes. Seguramente algunos de ustedes incorporarán estos métodos de juntas virtuales y evitarán desplazarse en alguna forma y ser mucho más eficientes en los traslados y todo este tipo de cosas. Entonces, ante toda crisis hay oportunidades. El asunto en este caso es identificarlas y actuar sobre ellas. ¿Ok? Entonces, en base a las proyecciones que veíamos en el mes de abril, que hablábamos hubo mucha información, por ahí la más acertada tal vez era la que nos proporcionó Deloitte y Boston Consulting Group y Hopkins. Nos hablaba de que el inicio, esta gráfica que tengo aquí, que el inicio de la reactivación estaría a principios del mes de junio y pues tal cual, ahí está la reactivación iniciando y avanzando a los viajes domésticos en agosto, el turismo nacional, la gran apuesta es el turismo nacional y para finales de año, para el mes de noviembre empezaremos con algunos eventos, algunos viajes corporativos.
y a partir del mes de diciembre tal vez empezaremos con los viajes internacionales ya en una escala mucho más fuerte para tener pues una perspectiva mucho más clara a finales de año, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda navegar los siguientes 6 meses optimizando, aprendiendo, preparándonos para poderle brindar una mejor calidad de servicio, para ser más eficientes y encontrar nuevas técnicas de venta, nuevas técnicas que nos permitan llegar a nuestros clientes y comunicarnos con nuestros clientes y generar confianza con nuestros clientes a través de muchas herramientas, muchas técnicas, certificaciones y todo tipo de implementaciones que cada empresa y como sector hemos estado preparando en estos 2 meses en los cuales hemos estado en pausa. ¿Ok? Bueno, el objetivo de este webinar es encontrar dónde debo poner atención. Hay muchas áreas, muchísimas áreas en las cuales puedo realizar acciones. Hay muchas áreas en las cuales tendrán un impacto mayor y habrá otras áreas que sí son necesarias, pero que no en primera instancia son las que deben de requerir nuestra atención. Me voy a enfocar en este webinar a esas áreas que hemos determinado son en consenso con muchos hoteleros que hemos tenido la oportunidad de platicar con ellos, no nada más a nivel México, sino a nivel Latinoamérica. Y bueno, pues estos puntos son los cuales voy a compartir el día de hoy. El primer paso, lo primero que debemos tener en mente es que la realidad que vamos a enfrentar es una realidad diferente. Las expectativas de viaje de nuestros clientes han cambiado. Sus prioridades son diferentes. Tenemos dos grandes grupos, los cuales debemos de atender y ustedes en la Ciudad de México, nosotros aquí en la Riviera Maya, los tenemos perfectamente identificados, que son el gran segmento del viajero de negocios y el gran segmento de viajes de placer, ¿ok? Estos resorts de playa, estos pueblos mágicos, por un lado, y por otro lado las ciudades que, aunque tienen viajes de placer, su vocación natural es la parte de viajeros de negocios. En ambos sectores, hemos oído muchos webinars, hemos oído a mucha gente opinar que el turista no va a salir de su reclusión en casa para irse a hospedar a un hospital, ¿ok? Que no estás saliendo de casa para que alguien te atienda con una careta, un cubrebocas y cubierto como para contaminación biológica, ¿no? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente cuando estamos con estas medidas necesarias, por cierto, no generamos confianza, no están las condiciones para hacer un viaje placentero, para tener una experiencia placentera. Por tanto, ¿sí? Por tanto, debemos de encontrar el equilibrio. El punto importante es encontrar el equilibrio entre las medidas de prevención y la hospitalidad, la experiencia de nuestros clientes al momento de hospedarse en nuestros hoteles. En la parte del viajero de negocios, tal vez va a ser un poco más flexible al momento de llegar a nuestros hoteles en ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, donde tiene que ir por asuntos laborales, va a ser mucho más flexible en aceptar medidas de prevención que las personas que están viajando por placer. Esto significa que tardarán un poco más las personas que van a viajar por placer a tener unas condiciones mucho más agradables para poder viajar, con respecto al viajero de negocios, que en cuanto se reabran las oficinas gubernamentales y se empiece a reactivar estas grandes juntas y estas reuniones, pues tendrán que asistir y ahí serán mucho más flexibles en la cuestión de aceptar medidas y adoptar medidas para poder viajar a la mayor brevedad. Entonces, la reactivación de nuestro sector depende de dos factores. El primero, de la confianza del cliente para viajar y el segundo, de tener las condiciones de viaje adecuadas. Hoy en día, para los que hemos tenido la necesidad de desplazarnos dentro del país, ha sido un viacrucis con vuelos cancelados, con reprogramaciones, etcétera, etcétera, que si no tienes de otra, pues tienes que aguantarlo, ¿no? Pero no sería una condición adecuada
para hacer un viaje de placer. Un viaje de negocios acepta eso y más. Un viaje de placer, en este momento no estamos listos, pero estoy seguro que de una manera muy rápida y eficiente podremos lograrlo. Ahora, vamos al momento de hablar de seguridad para nuestros huéspedes y colaboradores. Vamos a hablar de acciones y estas acciones las vamos a enfocar en puntos críticos de control, ¿ok? Cuando hablamos de puntos críticos de control, podemos hacer una lista y tener cientos de ellos. Algunos factibles, otros no factibles desde el punto de vista operacional o desde el punto de vista económico. Para empezar ya a entrar en materia, volvemos a este punto. El huésped en realidad no quiere hospedarse en un hospital. Aquí tenemos esta foto que es una foto icónica de una línea aérea donde tenemos una flight attendant, una sobrecargo, pues con este traje y guantes y cubreboca y careta y todo este tipo de cosas, pues bueno, yo creo que nadie, por más que sea un ambiente sano, un ambiente limpio y que hemos recibido mucha información acerca del filtrado de los aviones, que es un punto de decisión importante, por lo menos en la conciencia colectiva, ¿correcto? Al momento de que llegamos a un avión y encontramos a una sobrecargo con esta indumentaria, con este equipo, pues podemos pensar que nos faltó algo al momento de subirnos a un avión, o ahora regreso, voy a comprarme un traje, careta y cubreboca antes de continuar con el viaje, ¿no? Entonces debemos de tener este equilibrio, es a lo que me refiero, este equilibrio entre minimizar el contacto, minimizar el riesgo de contagio. Entonces, en este momento vamos a enfocarnos en algunos puntos que seguramente muchos de ellos ya los tendrán ustedes considerados y algunos otros para considerar o para poner los ojos sobre ese tema. Para esto vamos a seguir la clásica regla del 80-20. El 20% de las acciones vamos a concentrarnos solamente en ese 20% que nos va a generar los mayores beneficios. No podemos atender desde el punto de vista económico en los hoteles la inversión que requeriría el poder adecuar todas las unidades hoteleras a requerimientos para evitar contagios biológicos, en este caso, para un periodo limitado de tiempo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a empezar por el primer paso, el primer contacto de nuestros clientes dentro del hotel. Estamos hablando del contacto con recepción, los puntos críticos, ¿ok? Perdón, los contactos con nuestros colaboradores, los puntos críticos con nuestros colaboradores. El riesgo principal, el que es muy difícil de controlar, es la parte del contagio y la transmisión por medio de nuestros colaboradores. Una habitación puede quedar perfectamente sanitizada, una habitación puedes utilizar algún tipo de nebulización, puedes utilizar vapor, puedes utilizar luz ultravioleta, puedes utilizar químicos, etcétera, etcétera, para lograrlo. Puedes dar un tiempo que se utiliza una habitación y se vuelve a utilizar otra, para no reutilizarla tras una salida y dar este periodo de tiempo para mejorar y evitar que este virus pues deje de estar latente y deje de ser un riesgo. Sin embargo, los colaboradores pues son las personas que pueden transmitir y mantener vivo un contagio, ¿no? Y aquí los puntos críticos de control pues obviamente son el traslado de la casa del colaborador al hotel y el regreso a casa. En el caso de la Riviera Maya, ya ahora en esta reapertura que platicábamos con Rafael, ya se han empezado a tomar algunas iniciativas. Les voy a comentar alguna de ellas. En hoteles que tienen, estamos nosotros en naranja, en semáforo naranja, y tenemos el 20 o 30% de ocupación permitida, lo cual no significa que están al 20 o 30% de ocupación, estamos a menos del 10% de ocupación, en algunos casos aún menos. Pero lo que se está haciendo es mantener al colaborador, hacer equipos, hacer brigadas
y durante toda una semana un equipo de colaboradores se queda en el hotel y dan el servicio y no salen y van y regresan a casa para evitar la parte no nada más del contagio durante el transporte público, sino el tipo de contagio que pudieran tener en casa con las medidas de higiene o de contacto con otras personas, ¿correcto? Entonces, aquí es un punto muy importante donde debemos de poner el enfoque. ¿Qué vamos a hacer para proteger a nuestros colaboradores y qué vamos a hacer para evitar ese tipo de contagios? Diariamente, un gran número de colaboradores estará ingresando a nuestras propiedades y estará teniendo contacto con los huéspedes, los cuales pueden ya sea infectar o infectarse por medio de nuestros huéspedes en el hotel, ¿correcto? Entonces, este es un punto importante. Otro punto importante donde hay que crear gran conciencia es la parte de la protección y el aislamiento, todos estos dispositivos o caretas o cubrebocas que deben de ser utilizados no nada más dentro del hotel, sino también durante el transporte, los que tienen que salir a casa durante el transporte, porque de nada sirve ir en el metro o ir en un transporte público y no traer cubrebocas y careta por la incomodidad, claro, que esto produce, y llegar al hotel y ponerse la careta y ponerse el cubrebocas, ¿no? ¿Ok? Entonces, el crear conciencia con nuestros colaboradores de utilizar esos equipos, no nada más dentro del hotel, sino durante los traslados, nos va a permitir reducir la posibilidad de contagios, ¿correcto? El otro punto importante que debemos de considerar es la parte de los uniformes. En muchos casos, los uniformes son responsabilidad del colaborador y el colaborador sale con el uniforme desde su casa, ¿sí? Y bueno, y va durante el transporte público y va durante todo su traslado con el uniforme que llega al hotel, ¿correcto? Llega a nuestras cocinas, llega a nuestra recepción, llega a nuestros pisos de ama de llaves. Entonces, la recomendación es, o ya sea si en algunos casos el lavado de la ropa es a cargo del colaborador, pues que no venga con esos uniformes, que venga con los uniformes en una bolsa, en una mochila, etcétera, etcétera, y al momento de llegar al hotel cambiarse, tener un áreas para poderte desinfectar, lavar, en algunos casos incluso bañarse, que puede ser algo como una suite de hospitalidad, como lo hacemos con nuestros huéspedes, de manera temporal, tener algo para que nuestros colaboradores se puedan bañar, puedan quitarse cualquier tipo de contaminación que traigan ahí, colocarse el uniforme y trabajar. Aunque lo ideal sería, en los casos que así se hace, que los uniformes se laven, se desinfecten y se mantengan sin que salgan de la propiedad. ¿Ok? Ahora, la parte de capacitación. La parte de capacitación es una parte importante y no hablamos de solamente la capacitación de los medios de transmisión y la peligrosidad de esta enfermedad, sino hablamos de sensibilización. Información la hay en abundancia. Los medios están saturando acerca de información día a día. Tanto que ya hoy en día ya le dejamos de poner atención y ya empiezan a salir nuevos artículos y nuevas cosas que en un principio, en el mes de abril, poníamos mucho cuidado en toda esa información que se generaba y el día de hoy pues ya lo hemos dejado en un segundo plano y estamos más enfocados en cómo reactivar que en los nuevos conocimientos que se siguen adquiriendo sobre los medios de contagio y todo este tipo de cosas. Entonces, no es una falta de información, yo creo que los programas de capacitación que deberán ser, desde mi punto de vista, obligatorios para cada una de las propiedades, cada uno de los hoteles, deben de estar más enfocados en sensibilizar. Todos sabemos de la peligrosidad y sabemos muchos acerca de los medios de transmisión. Sin embargo, esa sensibilización acerca de la importancia de conservar las medidas de protección para protegerte a ti y para proteger a nuestros clientes, a nuestros huéspedes, es un punto importante. De todos estos puntos, he coincidido con muchos hoteleros que el menos efectivo de todos es el punto de control de accesos. O sea, ¿a qué vamos? Si nosotros limitamos
los riesgos de contagio en la transportación del día a día, lo que podría ser en el transporte público o lo que podría ser una contaminación o una infección en casa, ¿ok? O cuando estás ya fuera del hotel. Si nosotros reducimos, mejoramos el uso de protección durante los traslados, el uso de cubrebocas y caretas, no nada más dentro del hotel, sino también durante los traslados. Si logramos una estrategia para evitar que los uniformes puedan contaminar las áreas, podemos traer gérmenes y todo este tipo de cosas a las áreas, que es algo que ya se ha debatido por muchos años, acerca del cocinero que viene con su filipina en el transporte antes de llegar al hotel, ¿correcto? Que incluso las distintivo H y la Secretaría de Salud lo tienen prohibido. Ahora llegó el momento de que esto se convierta en una realidad. Si además de esto nosotros nos enfocamos en mejorar esa sensibilización, en evitar esa falta de sensibilidad, no de información, de sensibilidad hacia la importancia de mantenerlo y de mantener como industria y de mantener como propiedad y evitar al máximo los riesgos de contagio, va a ser mucho más eficiente en cuanto a colaboradores estos puntos que los puntos de control de acceso. Realmente el punto de control de acceso, cuando ya entras, llegas y te toman la temperatura y te ponen gel en las manos, sí tiene una utilidad, pero tiene una utilidad mínima comparada con todos estos puntos que acabamos de hablar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la gran mayoría de las personas son asintomáticas o antes de desarrollar los síntomas, durante 10 días pueden estar contagiados y ser una fuente de contagio para los demás, sin que nosotros podamos notarlo, al menos que se aplique una prueba rápida, la cual incluso tiene un tiempo para tener los resultados. Entonces, la prevención es la clave con nuestros colaboradores. Muchos de nosotros tenemos protocolos ya establecidos y nadie quiere, y toco madera, que se convierta nuestro hotel en una fuente de un brote, ¿correcto? Pero también de la misma manera debemos de planear qué vamos a hacer con nuestros colaboradores en caso de que alguno de ellos se contagie por medio de su trabajo y de la interacción con algunos de nuestros huéspedes. Creo que ese balance es algo importante en el liderazgo, es algo importante en en ese sentido de pertenencia que debemos para nuestros colaboradores, sobre todo en un momento tan difícil como el que estamos pasando. ¿Ok? Bueno, una vez que llegamos a la recepción, el primer contacto con nuestros huéspedes, ya formalmente de nuestros huéspedes con nuestro hotel, pues obviamente tenemos los puntos de acceso que básicamente están enfocados en los tapetes sanitizantes, en los tapetes realmente que nos permita evitar que podamos, pues a través de todo el traslado de una ciudad a otra, ¿sí? De un punto a otro, pues traer en los zapatos, pues distintas posibilidades de contagio ahí, ¿no? ¿Correcto? La disminución del papel es algo importante, es algo que ya la tendencia iba hacia allá y podemos llevarlo hasta el punto que se pueda, ¿no? Depende de las posibilidades de cada quien. Desde tener una estación para poder hacer un auto check-in hasta códigos QR que están muy de moda en los últimos días y la verdad es que son bastante económicos en algunos casos, comparados con otras opciones para poder hacer tus registros o para poder tener la información del hotel sin tener que entregar un papel, ¿correcto? La parte de llaves, tarjetas y todo este tipo de cosas, pues bueno, debemos de tener algunos protocolos básicos porque evitar al máximo este intercambio. Sin embargo, hay un intercambio necesario. Luego tenemos la parte de las rutas dentro de nuestros hoteles, sobre todo los pequeños hoteles, las rutas en las áreas públicas, las escaleras y elevadores. Básicamente, lo que tenemos en este momento y muchos de los hoteles pequeños, que es en lo que me estoy enfocando el día de hoy, tenemos 3, 4, 5 pisos, ¿correcto? Que se ha establecido en algunas ciudades ya, en Chicago, en Nueva York, en Los Ángeles, en estos hoteles boutique, pues se ha tenido estrategias incluso como
que los elevadores son para subir personal, para manejar los filtros, los flujos, y que los huéspedes, perdón, para subir huéspedes, y algunos de los huéspedes descienden por las escaleras para evitar las aglomeraciones. Las aglomeraciones, ¿por qué? Porque la recomendación es que solamente no viajen, no se combinen grupos en los elevadores, sobre todo en los hoteles de tamaño mediano o pequeños. Si tenemos la facilidad de tener elevadores, son elevadores muy, muy estrechos, muy pequeños, ¿correcto? Y estos elevadores, pues durante el poco tiempo de interacción que hay ahí, pudiera ser una fuente de contagio, sobre todo si los huéspedes no están utilizando algún método de protección. Entonces, poner especial atención en botones, en pasamanos y todos estos puntos de contacto al subir o bajar escaleras y al momento de estar en los elevadores. Los dispositivos sanitizantes distribuidos en lugares clave, alcohol para las manos y todo este tipo de cosas, pues son importantes. La distancia entre clientes, sabemos que la distancia en nuestros lobbies, la distancia de las salas de estar o las salas para esperar dentro del lobby del hotel, pues debemos de reglamentarlas y debemos de pensar en ellas. Y obviamente las barreras físicas que quedarán a consideración de cada uno de los hoteles, utilizar una careta, utilizar un cubrebocas o utilizar alguna barrera dentro del front desk, dentro de la recepción. Dependerá de la configuración de cada uno de los hoteles, cuál es la estrategia, la mejor estrategia a seguir. ¿Correcto? Entonces aquí, recapitulando, tapetes, el mínimo de material de papel para entregar o en el cual deba tener contacto el cliente, los dispositivos de check-in electrónico, pues que ya hemos platicado mucho acerca de ellos, pues estamos más cerca de que se conviertan en una realidad ahora debido a esta necesidad. El estudiar bien nuestras áreas públicas, escaleras, lobbies, elevadores, para ver de qué manera podemos evitar aglomeraciones y contacto. Dispositivos sanitizantes distribuidos en áreas clave, distancia entre clientes y barreras físicas. Áreas comunes tal vez son áreas no esenciales. Tal vez como en este momento hemos decidido qué sectores de la economía son esenciales, debemos de tomar en cuenta qué sectores de nuestro hotel o qué facilidades de nuestro hotel en este momento se consideran facilidades esenciales, las cuales debemos de tener. Caso de albercas, caso de spa y caso de gimnasio. Y en el gimnasio hay una gran controversia acerca del viajero de negocios. El viajero de negocios en una ciudad donde no puede hacer ejercicio al aire libre, pues bueno, el tener un área, en muchas ocasiones nuestros gimnasios son muy pequeños, debemos de considerar si tenemos un horario, si tenemos una reservación, o incluso cuando tenemos un gimnasio mucho más amplio, sabemos que pues ya tenemos ahí sanitizantes y tenemos toallitas para que después de que corras y sudas ahí un buen rato, pues tú se supone que vas a limpiar el área o los aparatos que utilizaste, entonces no dejarlo a el rigor de nuestro cliente para limpiarlo, sino tener a alguien asistiendo, un valet asistiendo para este tipo de cosas. Si vamos a abrir el gimnasio, pensar que debemos considerar por lo menos tener a alguien ahí que después de que alguien utiliza la caminadora o que alguien utiliza una elíptica o algo por el estilo, no nada más tener disponible, realmente disponible y a la mano, no que tengo que ir a una pared, agarrar el sanitizante y la toallita y limpiar y luego ¿qué hago con esto? Sino que prácticamente cada equipo tenga sus propios dispositivos sanitizantes, su botellita de gel, algún líquido, alguna toalla para poder limpiar o tener de plano, dependiendo del tipo de hotel, tener a alguien que lo haga y que antes de cambiar de un cliente a otro tenga un protocolo claro de qué debe de limpiar antes de que sea utilizado por alguien más. El punto clave, durante mucho tiempo hemos hablado de que los puntos críticos de contaminación cruzada y en los que debíamos de poner muchísimo cuidado y énfasis fue el área de alimentos y bebidas. Fue nuestro dolor de cabeza, estas inspecciones en las cuales necesitábamos ver la rotación de los productos, las estaciones de lavado de manos y todos estos estándares que ya conocemos. Hoy en día ese foco
ese foco de una u otra manera por esta nueva realidad, se pasa al área de ama de llaves, ¿correcto? El área de ama de llaves es el área que debemos de poner mayor, en la cual debemos de poner mayor atención el día de hoy para, sobre todo cuando cambiamos de un huésped a otro, para el uso continuo de habitaciones. Los protocolos deben de cuidarse de una manera pues mucho más estricta. Y aquí vamos a empezar hablando de habitaciones, por lo que hasta hace un par de meses era lo que más nos preocupaba. Hasta hace 3 meses, cuando hablábamos de limpieza de habitaciones, poníamos un alto nivel de detalle en los baños, ¿ok? Hablábamos acerca de la limpieza de los baños, hablábamos acerca de productos químicos sanitizantes para evitar contagios de hongos y todo este tipo de cosas, los WCs, los lavabos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora sigue siendo igualmente importante. Debemos de revisar qué productos químicos estamos utilizando. La mayoría de los productos químicos de línea cumplen con todas las especificaciones para poder hacer una sanitización profunda. El problema y donde debemos de trabajar la capacitación es la parte del uso adecuado de los químicos, del uso adecuado de las concentraciones de los químicos y más aún los tiempos que debemos de dar para los productos químicos en las distintas áreas. Como bien lo sabemos, ningún producto químico sanitiza al contacto. La mayoría de los productos químicos que utilizamos en los hoteles, dependiendo de la ficha técnica, de la concentración, te va a decir que se tiene que dejar actuar el producto 2, 5 y hasta 10 minutos. ¿Ok? El rociar un lavabo con un producto químico, inmediatamente echar agua, ¿sí? Y pasarle la fibra, no sabemos que ni en el pasado ni ahora es un proceso que nos ayude a garantizar la higiene de ese lavabo, de ese WC o de esa regadera. Entonces, en las secuencias de limpieza de las habitaciones, un cambio importante que se está dando en muchos hoteles es hacer énfasis en que el primer paso al momento de ingresar a la habitación es aplicar los químicos en las áreas, puntos críticos, antes de proceder a la limpieza y luego regresar. Esto para garantizar que el tiempo necesario para que actúen los productos químicos en estas áreas, en estos puntos críticos, sea suficiente. Entonces, yo que les diría para los operadores de hoteles pequeños, pues poner mucho énfasis en esto. ¿Qué tipo de químicos voy a utilizar? Que estoy utilizando la concentración correcta y sobre todo que le estoy dando el tiempo necesario al químico para que actúe y cumpla con su fin, con su finalidad, que es la de desinfectar un área, ¿correcto? Ya que tenemos esto, si cambiamos nuestra secuencia de lavado o de limpieza de habitación, iniciamos aplicando productos químicos en la habitación, en el área de baño, nos va a permitir de alguna manera no hacer un uso excesivo de productos químicos y optimizar el uso de los productos químicos que estamos actualmente. Como les vuelvo a repetir, la mayoría de ellos no es necesario cambiarlos, son suficientes para poder garantizar una sanitización. En donde tenemos que enfocarnos es en la aplicación y en el uso de estos. Algo que ha tomado mucha fuerza después de esta pandemia, donde se ha hablado mucho en los grandes hoteles, es la parte del uso de código de colores en las fibras. Así tal cual en la cocina ya tenemos algo implementado desde hace 20 años, en la tabla verde para picar verduras, la tabla amarilla para el pollo, la tabla azul para el pescado. Este código de colores ha tomado gran fuerza para evitar contaminación cruzada con el uso de las fibras que tenemos. Obviamente poniendo especial énfasis en las fibras que utilizaremos cuando empecemos a utilizar nuevamente tazas y empecemos a utilizar vasos y no sean vasos desechables o en lugar de tazas, vasos desechables para café en las habitaciones, lo cual es la recomendación general. En este momento no vamos a poner un factor más
en tener un vaso normal, ¿sí? O una taza normal. Vamos a tratar de tener algunos desechables, los cuales tienen un costo elevado y hay que evaluarlos porque estamos hablando que tenemos un costo de un desechable, pero un desechable biodegradable en muchos casos. Entonces, ponerlo en el balance. ¿Cuál va a ser nuestro procedimiento para lavar los vasos en la habitación, para lavar las tazas, para lavar que tenemos en el área de cafeteras, los que lo tengan? Considerar cómo lo vamos a hacer y en el caso de que se tenga que hacer dentro de la habitación, tener totalmente separadas las fibras de color. Ya sabemos que se está utilizando ahorita mucho la fibra roja, una fibra de color rojo solamente para WC, una de color azul solamente para el área de tinas, perdón, de ducha. ¿Ok? Tenemos la fibra blanca para superficies que se pueden rayar y una fibra amarilla para lavar vasos y tazas. Es una implementación bastante interesante, que dependerá de cada uno de los hoteles, qué tanto, si utilizan todo el código de colores o solamente utilizan una diferenciación básica, pero hay que considerarlo. De aquí viene la parte importante, que es la cantidad de toallas. La cantidad de toallas que vamos a tener disponibles dentro de la habitación. Y hay varias tendencias, concentrando, sintetizando, dos importantes. La primera es reducir el número de toallas, la cual pues es lo más eficiente, pero que puede causar ciertas incomodidades al cliente, ¿correcto? Desde el punto de vista que si te dejo una toalla de mano, una toalla facial o dos toallas faciales, una de mano, dos de cuerpo y ya. Dejarle al cliente la misma cantidad de toallas, evitando estos montajes que ya teníamos estandarizados, donde teníamos 4 toallitas por aquí, 2 toallitas por allá, olvidándonos ya de las figuras con toallitas muy comunes en los hoteles de playa y todo ese tipo de cosas. Es dejar el set básico de toallas colocado en nuestro display de baño y el resto de las toallas, si se van a quedar dentro de la habitación por aquella persona que necesita más de una toalla por comodidad, por costumbre o lo que sea, que estas toallas estén separadas o estén empaquetadas o de alguna manera podamos identificar que esta toalla fue utilizada, ¿correcto? Así como teníamos y tenemos muchos dentro de las habitaciones, la almohada extra colocada en una bolsa o el cobertor extra colocado en una bolsa sellada dentro del armario, pues tal vez en el toallero tener algunas toallas extras en las cuales podemos identificar fácilmente si el cliente la tomó o no la tomó. Recordemos que aquí el punto crítico es el huésped que agarra una toallita facial y luego la vuelve a enrollar y la deja ahí a un lado, o que la tocó, la utilizó y la volvió a doblar, o todo este tipo de cosas. Entonces, para evitar esto, prácticamente las implementaciones de las cuales se han hablado es que cuando hay una salida se cambia absolutamente todo. Esto desde el punto de vista de control es muy bueno, desde el punto de vista financiero no creo que estemos en condiciones de poder sacar todo, absolutamente todo, lavarlo y regresarlo. Entonces, ahí va un punto, ¿qué vamos a hacer con las toallas que tenemos en las habitaciones? ¿Correcto? Las ponemos empacadas, dejamos una parte sin empacar y la otra con un tipo de papel, celofán o de plano una bolsa, o qué vamos a idear para tener el servicio, pero al momento de la salida, lo que no fue utilizado por el cliente y que está bien protegido, que no nos genere un costo adicional de lavandería o todo este tipo de cosas. ¿Ok? Correcto. Los puntos críticos de control, que en muchos casos Cristal y todas estas compañías, las tour operadoras han sido tan enfáticos, pues el día de hoy debemos de tener mucho más enfoque en ellos, como son los controles remotos de la habitación, de la televisión, los controles remotos del aire acondicionado o los tableros de control de los aires acondicionados, cafeteras, vasos, tazas, apagadores, bastones de cortinas, teléfono, despertador, que realmente se consideren dentro de un punto crítico que debemos de utilizar. Y aquí, the sky is the limit. ¿Qué estamos haciendo? Yo he visto soluciones en este momento
en muchos países, desde ponerle un sellito y decir que su control remoto fue sanitizado y su teléfono fue sanitizado, o hasta ponerlo en una bolsa, o algo que nos genere confianza sobre los controles remotos, sobre estos puntos que ya sabemos que son los teléfonos, despertadores, apagadores, sobre todo al lado de las camas y los apagadores principales, que realmente lleven un proceso. Si tiene la etiqueta, no tiene la etiqueta, está empacado, no está empacado, etcétera, etcétera, será una decisión de cada quien de acuerdo a sus posibilidades. De que debemos reforzar en el entrenamiento a nuestras camaristas, a nuestro personal de ama de llaves, a que estos puntos deben ser sanitizados cada vez, cada día y sobre todo cada salida de habitación, ¿sí? Cada vez que tuvimos un check-out en la habitación. Eso sí es sumamente importante. Sumamente importante. Sabemos que cuando nos hacen una inspección, estos compañías auditoras toman una muestra de los controles remotos, toman una muestra de las teclas de los teléfonos, toman una muestra de los controles remotos de los aires acondicionados, de las tazas, de los vasos, de todo lo que está en contacto con la boca del cliente, los apagadores, bastones. Ahora, sin tener una compañía de estas, necesitamos poner un énfasis mayor en estos puntos críticos de control, que son los puntos críticos de contacto de las manos del cliente con ciertas áreas del equipamiento de nuestras habitaciones. Ahora, viene el punto crítico. Como les decía, el baño era lo que nos preocupaba antes de la pandemia, ¿correcto? El día de hoy, el área de mayor preocupación que está cambiando la forma de presentar la habitación es la cama, ¿ok? La cama donde duerme nuestro huésped, un huésped que probablemente pueda estar infectado, ¿correcto? Es un punto crítico de control. Y aquí vamos a lo siguiente. ¿Qué es el resumen de todo esto? Pues que se han eliminado de manera temporal las sobrecamas, las colchas, los caminos de cama, los cojines, edredones y todo aquello que no se lavaba de manera sistemática al momento de un check-out, al momento de tener una habitación lista para un check-in. Todo eso que no se hacía de manera sistemática, ¿sí? Es prácticamente poco viable el hacerlo. Lavar un edredón cada vez que sale un huésped, pues no creo que se tengan los recursos para poder hacerlo ni en los pequeños ni en los grandes hoteles. Los caminos y todas estas decoraciones que vestían muy bonita la cama, en este momento, pues considerar si lo vamos a lavar, si lo vamos a cambiar en cada salida, y si no, pues el procedimiento ha sido básicamente retirarlo por completo, ¿ok? Presentar la cama de manera temporal, de una manera diferente. Todos estos programas de sustentabilidad en los cuales dejo y no lavo, etcétera, etcétera, corre el riesgo de que si no tenemos un procedimiento claro a la salida del huésped, si no tenemos ese procedimiento perfectamente diseñado, pues podemos ser una fuente de contaminación, ¿correcto? Entonces, recomendación, punto crítico, todo aquello que no va a ser lavado a la salida, no va a tener un proceso de sanitización a la salida, en este momento sería mejor retirarlo de la habitación, retirarlo y presentar de una manera alternativa nuestra cama, la presentación que siga siendo bonita, aceptable, sin tener todos estos cojines, caminos y todo lo demás. Procedimiento de salida y sobre todo el manejo de los blancos. Sabemos que, pues tradicionalmente hemos tenido 3 tipos de manejo de blancos al momento de una salida, ¿no? El blanco sucio, el blanco manchado, la ropa de cama sucia, ropa de cama manchada y ropa de cama con residuos biológicos, ¿correcto? Pues en este momento debemos de tener mucho cuidado con el manejo, ya sea de nuestras camaristas, al momento de retirar la ropa de cama, de retirar las fundas de almohada, de retirar los cubrecolchones, de retirar toda esta ropa de cama que tuvo contacto, toallas y todo lo demás con el cliente,
pues tener un proceso bien definido de cómo lo vamos a llevar a cabo, más parecido al de residuos biológicos que al proceso de ropa sucia nada más, ¿correcto? Un punto importante a desinfectar y donde debemos de poner un énfasis adicional, además de retirar el 100% de la ropa de cama en una salida y todo aquello que fue utilizado, son las cabeceras y los burós, ¿ok? Las cabeceras y los burós, sabemos que una persona que está durmiendo, todo lo que está cerca de su cabeza, aproximadamente a 1 metro, un radio de 1 metro de donde durmió, pues son áreas que por la misma respiración, en los ronquidos, en todo este tipo de actividades fisiológicas son un área de contaminación, ¿correcto? Entonces, poner un énfasis, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy preparando para esto? ¿Cómo voy a manejar los blancos a partir de ahora, a partir de esta nueva realidad que estamos viviendo? ¿Será necesario tener el cojín decorativo? ¿Será necesario tener el camino de cama? ¿Será necesario tener la colcha decorativa o no es necesario? Ese es el punto que cada uno de nosotros tendrá que decidir para su propiedad. El siguiente punto que se ha puesto muchísimo énfasis es la lavandería, ¿ok? La lavandería es un área que pues la teníamos fuera del radar en muchos casos para nuestra operación hotelera, pero el día de hoy todos esos blancos utilizados en el hotel se concentran, antes de ser lavados, se concentran en esta zona, ¿ok? Entonces debemos de tener primero la manipulación adecuada y segundo la protección adecuada de las personas que manipulan esta área. En esta área, que manipulan la ropa antes de tomarla del carrito o de la bolsa, separarla y ponerla en las lavadoras, ¿correcto? Ese punto es un punto crítico en el cual, para protección de nuestros colaboradores, debemos de poner un énfasis adicional, ¿correcto? Después de esto tenemos qué pasa con esta ropa que ya fue sanitizada por el proceso de detergente, calor, en el mangle, todo lo que ya tenemos, el proceso que tenemos. Sale esta toalla y esta toalla es manipulada para ser doblada. Estas sábanas son manipuladas para ser dobladas, toallas, etcétera, etcétera, antes de llevarse a la habitación, ¿correcto? Esta manipulación, ¿cómo se va a hacer? ¿Qué pasa si la persona que está doblando, si la persona que está manipulando o transportando tiene este riesgo de contaminar la ropa? ¿Cómo la vamos a manipular? Pues básicamente asegurarnos de que las personas que a la salida del proceso de lavado tienen contacto con esta ropa, ¿ok? Lo hagan siguiendo las medidas de higiene necesarias, estrictamente necesarias. Sabemos que esto es prácticamente imposible de aplicar en muchos lados, sobre todo, por ejemplo, aquí en la Riviera Maya, donde tenemos ahorita, el día de hoy, tenemos una temperatura ya de 31 grados afuera y muchas de las lavanderías pues están a 36, 38 grados de manera normal todo el tiempo. Imaginen a esa persona con careta, con cubreboca, con guantes y todo lo demás. Entonces, es un área que requiere de experiencia, análisis, ver hasta qué punto medir el riesgo de esta parte. Algunos hoteles han llegado a dispositivos de luz ultravioleta, estos dispositivos UV, para sanitizar después de la manipulación, lo cual no está del todo descartado, descabellado, porque podría ser un método bastante interesante en el cual no se manipula la ropa de cama, no se manipula nada de estos, todo esto que vamos a utilizar en las habitaciones, pero pasa por un proceso en el cual sin manipulación hace una desinfección o hace un chequeo adicional. Esto es un proceso que se utiliza de manera muy constante en los hospitales, ¿no? ¿Correcto? Todos esos campos clínicos, esas batas, esas sábanas que se van a utilizar en ciertas áreas, después de que salieron de la lavandería, tienen armarios o tienen mesas en las cuales tienen luz ultravioleta especial para poder evitar cualquier contaminación que se pudo haber dado, ¿no?
Yo estoy viendo ahora en la Riviera Maya, en algunos casos, en las roperías que tienen establecidos esos tipos de luces ultravioleta, en los cuales pues es un área muy pequeña, colocados de manera estratégica frente a los anaqueles donde está la ropa, ¿sí? Y los mantienen por un periodo de tiempo antes de ser utilizados. Son algunas de las buenas prácticas que se están utilizando. Si no podemos llegar a esto, bueno, pues poner mucho cuidado en la manipulación. Lo mismo que ya traíamos en los restaurantes, de mucho cuidado con la manipulación de las servilletas de tela, y que no poníamos el mismo énfasis en la manipulación de las fundas de almohada, toallas para las habitaciones, pues ahora es prender el radar y observar este punto crítico de control. ¿Ok? Una vez que pasamos de ama de llaves, ya hicimos este repaso de ama de llaves, el área de recepción, ama de llaves, hablamos que el punto focal en este momento debe ser nuestra cama, pasa en un segundo término lo que son los baños. Los baños básicamente con los mismos productos químicos y los mismos procesos de lavado, solamente dándole el tiempo suficiente, de acuerdo a la ficha técnica del producto que utilizamos, dándole el tiempo suficiente a ese producto químico para que haga su labor de desinfección, utilizando las concentraciones adecuadas y modificando el orden en el cual limpiamos, aplicando químicos, proceder a la habitación y luego regresar a lavar el baño, nos puede ayudar a hacer mucho más eficiente este proceso. Ahora, el punto número 2, la cama, ¿ok? Estamos hablando, además de retirar todos los blancos, retirar toda la decoración o tener un proceso específico para la decoración, todos estos cojines decorativos, asegurar que el proceso de una salida quita todos los puntos de riesgo, elimina todos los puntos de riesgo, y bueno, pues pensar en cómo va a ser el montaje de nuestras habitaciones. Cómo va a ser el montaje de nuestras habitaciones para que no parezca un hospital, ¿correcto? Tener este balance de encontrar un tendido de cama agradable, un tendido de cama suficiente, un tendido de cama que nuestro cliente pueda entender que está siendo tendido de esa manera como una medida de prevención y para garantizarle al cliente pues que toda la ropa de cama ha sido desinfectada. Si ya de por sí teníamos muchas fobias en los hoteles, muchos viajeros, de incluso llevar su almohada o su cubre o su funda de almohada, ¿cómo vamos a garantizar esto? ¿Cómo vamos a comunicar los procesos que tenemos para esta cama donde usted va a dormir? Es una cama que fue sanitizada, todos los blancos que utiliza, toda la ropa de cama que utilizó pasó por un proceso de desinfección, todo el que la manipuló tomó los cuidados correspondientes. ¿Cómo comunicar eso de forma amable, ¿sí? De forma correcta, para que el cliente entienda que va a dormir en una cama totalmente segura, ¿sí? Y que no va a tener ese cojín bonito que le daba una vista diferente a la cama por una cuestión de seguridad. ¿Ok? Bueno, volviendo a la parte de alimentos y bebidas, donde pues tradicionalmente era nuestro coco, ¿no? Era el punto donde poníamos mayor atención. Ahora pues no significa que hay que relajar, hay que mantener esos procesos para evitar contaminación cruzada, lavado de manos, esos entrenamientos de lavado de manos que se han dado por años y que todavía no logramos ganar esa batalla. Bueno, pues esos mismos entrenamientos tenemos que hacerlos ahora para ama de llaves, para recepción y para el resto del hotel, ¿correcto? Y el punto crítico aquí es el punto crítico del buffet o del desayuno continental que muchas de las propiedades ofrecen como parte de los servicios que se tienen dentro del hospedaje, ¿okay? Dentro de la tarifa. Definitivamente, si algo va a tener un cambio radical, temporal o permanente, no lo sabemos, son los buffets, ¿ok? Y los buffets, pues básicamente hablamos de cuáles son las estrategias que se están llevando a cabo. Pues tener, en lugar de tener yogurt a granel para que cada quien se sirva, tener porcionados. Si vamos a tener fruta,
en lugar de tener el platón de fruta donde cada quien se sirva y toque los cuchareos y pueda ser una fuente de contaminación, tener porciones ya de los platos de frutas para que la persona lo pueda tomar y llevarse. En el caso de que no estemos en la posibilidad de hacerlo, la única solución es que sean buffets continentales o completos asistidos, donde una persona que tiene la garantía de tener las manos completamente limpias sea la única persona que tenga contacto con el cuchareo y el contacto con los platos. Lo ideal es que sea una persona quien te sirva y que los platos no estén al alcance de los clientes. Que cuando alguien vaya a requerir fruta, tienes el plato del lado del cocinero, entrega, señor, aquí está, ¿qué fruta desea? Quiero papaya y quiero sandía. Papaya, sandía, ¿algo más, señor? Sí, póngale yogur arriba. Yogur arriba le entrego y a partir de ese momento el cliente no tuvo manipulación con los alimentos o con los utensilios para el servicio. Estos buffets asistidos, el pan, la canasta de pan preciosa abierta, pues que solamente tenía una tapa, pues otra vez cambiarle, ¿no? Estos antiestornudos que ya teníamos, pues algunos se están reinventando y algunos simple y sencillamente pues están de la misma forma, pero la presentación de los alimentos está siendo diferente. Nada de platillos o presentaciones grandes para compartir en bandejas, en fuentes, eso probablemente de manera temporal, no sabemos si de manera permanente, será algo que cambiará de aquí para adelante. ¿Ok? Entonces, puntos críticos del buffet son estos, los más importantes. Un display atractivo pero seguro. Ese es una de nuestros grandes retos. ¿Qué tan atractivo, pero qué tan seguro puede ser? Tengo que encontrar ese equilibrio, ¿correcto? Porcionados, presentaciones con porcionados, con vasitos de postres, con el cereal, ya separar, que alguien que te sirva el cereal y que te sirva la leche y tú no tengas que agarrar ni la jarra, ni tengas que agarrar el plato, ni tengas que tomar los cubiertos de un área donde cada quien toma los cubiertos de una estación. Todos estos puntos son puntos que cada quien, dependiendo de la configuración de su hotel y de su servicio de buffet o de su servicio de desayuno continental, debemos de repensar en cuál va a ser la estrategia, pero básicamente entre menos manipulación por parte del cliente y una manipulación asistida por parte de un asistente, un cocinero, un mesero, que esté totalmente garantizado que utilice el equipo, que se lavó las manos de manera correcta, sería la solución práctica y de menor costo que podríamos tener en este momento. Adicional a evitarlo y tener el plato servido de fruta, el plato servido de cereal o prácticamente cambiar a la carta. Sabemos que la ocupación va a ser muy baja. Entonces, en este punto crítico, no estamos hablando de hoteles llenos que necesitan tener un buffet continental o un desayuno continental de gran volumen. Probablemente en este momento la mejor opción será cambiar este buffet continental o esta barra continental a algo emplatado, en el cual ahí va tu platito de fruta o tu cóctel de fruta, el jugo, le servimos el café en la mesa y algo que puedas manejar con un mínimo de personal podría ser una solución bastante inteligente, bastante, sobre todo, factible de utilizarse. Planteamientos nuevos, bueno, el plan de entrenamiento. Tenemos que reentrenar a nuestro personal a reforzar la parte de manejo crítico, manejo higiénico de alimentos. A mí no me preocupa tanto, sinceramente les comento, y yo creo que algunos de ustedes coincidirán conmigo, no me preocupa tanto la parte del entrenamiento de alimentos y bebidas. Tenemos muchos años haciendo entrenamientos de manejo higiénico de alimentos. Tenemos muchos años recibiendo inspecciones y auditorías de manejo higiénico de alimentos, con ciertos ajustes mínimos, distancia entre las mesas, no uso de manteletas en el display del desayuno, ¿correcto?
probablemente tener algún papel desechable, reutilizable, o por qué no temporalmente el mantel, el que todavía lo utilice, siempre y cuando ese mantel sea lavado después de cada uso, de cada persona, no de cada turno, ¿correcto? Si hay la factibilidad económica de hacerlo, poderlo hacer. Básicamente servir los desayunos en áreas, en terrazas, en lugar de lugares cerrados. Eso disminuye mucho los riesgos, ¿correcto? Y la correcta desinfección del lavado de vasos, del lavado de las vajillas, nos va a permitir poder tener un mayor control y una mayor seguridad para nuestros colaboradores y para nuestros huéspedes. ¿Correcto? Entonces, estas prácticas de lavado de manos hay que generalizarlas, estas prácticas de concientizar a nuestro personal los puntos críticos para contaminación cruzada, el mejorar nuestros procesos de ropa de cama sucia o de ropa de cama al momento que hacemos una salida, lo que retiramos de la habitación. Todo este tipo de cosas serán puntos a entrenar de manera presencial al regreso de nuestro personal o de manera remota a través de webinars como este que estamos llevando a cabo, de herramientas asincrónicas, donde tenemos cursos grabados, donde podemos tener un feedback a través de un examen, donde podemos ver que realmente se aprendió lo que se estaba utilizando. Entonces, ese es el momento. En estos 15 días que nos quedan para reabrir de alguna manera, asegurarnos que desde el día 1 tenemos el programa listo para capacitar a nuestro personal, y los que tengan personal activo en este momento, tenemos algo muy importante que hacer para poder definir de qué manera podemos cada uno de nosotros aplicar estos puntos críticos de control para mejorar. Como les comenté, esta plática no cubre todos los puntos o puntos de riesgo, puntos críticos de riesgo. Cubre los que considero, y a consideración de muchos hoteleros con los cuales hemos estado platicando a nivel Latinoamérica los últimos 2 meses, han llegado a la conclusión de que estos que les acabo de presentar son los puntos que pueden, de alguna manera, si los ejecutamos bien y tenemos bien ubicados estos procesos, estos son los puntos que nos pueden ayudar a dar una mayor seguridad para nuestros huéspedes y para nuestros colaboradores. El 80-20, ¿ok? Este 20% nos puede ayudar a mejorar nuestros resultados y nuestros estándares de seguridad para nuestros huéspedes. Conclusiones en 60 segundos. Conclusiones en 60 segundos. Importante, el equilibrio. Nuestros huéspedes no quieren ir a un hospital, ¿correcto? Pero sí necesitan una garantía de higiene dentro de nuestras instalaciones. El distanciamiento, los puntos críticos de contagio o de contaminación, si los logramos identificar y tener planes específicos y ciertas áreas que deban de estarse desinfectando constantemente con cloro, agua, gel, dependiendo de las posibilidades de cada uno, ¿sí? Implementarlos, pero que realmente se ejecute es un punto importante. Seguridad para nuestros hoteles y nuestros colaboradores no significa controlar todo. Significa identificar los puntos críticos y actuar sobre esos puntos críticos. ¿Correcto? Punto muy importante, ¿qué vamos a hacer con nuestros colaboradores? ¿Qué vamos a hacer para evitar esos riesgos de contagio en el traslado del día a día? Vamos a trabajar como si estuviéramos en un crucero, de tener una tripulación para ciertos días, ahora que tenemos espacio en algunos de los hoteles, aquí en la Riviera Maya, los famosos poblados de apoyo, en los cuales se evita que el colaborador salga, se mantiene dentro de las instalaciones, unas instalaciones seguras, y después de un determinado tiempo sale y llega otro equipo. ¿Habrá la posibilidad de hacerlo? Vamos a analizarlo. ¿De qué manera podemos minimizar el riesgo? Si no se puede hacer, ¿qué vamos a hacer con los uniformes?
¿Cómo vamos a concientizar a nuestros colaboradores para que utilicen medidas de protección durante su traslado? Pregunta, ¿tienen medidas de protección para el traslado? ¿O solamente tienen una careta o les proporcionamos un cubreboca para cuando entran al hotel? ¿Qué pasa cuando salen? Tenemos ese plan de capacitación para concientizarlos todos los días, la plática de los 5 minutos, el briefing, para estar conscientes, para mantenerlo, para que no se convierta en algo normal y en lo cual bajamos la guardia y el exceso de confianza nos trae un problema mayor, nos trae un brote dentro de nuestro hotel que nadie en su peor pesadilla quiere tenerlo, ya sea con colaboradores o con huéspedes. ¿Qué vamos a hacer en la recepción? Finalmente vamos a disminuir el uso de papel. Finalmente vamos a migrar a medios electrónicos de check-in, de pre-check-in. Finalmente nuestras áreas comunes van a ser reconfiguradas. ¿Qué vamos a hacer con nuestros elevadores? ¿Qué vamos a hacer con nuestras escaleras? ¿Cómo vamos a comunicarle a nuestros clientes el uso de los elevadores para evitar una contaminación, no mezclar grupos? Clientes individuales o clientes que vienen viajando en grupo pueden subirse al mismo elevador, pero no mezclarlos, ¿correcto? Ama de llaves, ama de llaves. ¿Qué vamos a hacer con nuestro proceso de limpieza de la habitación? ¿Qué vamos a hacer con el nuevo setup de la habitación? Esos cojines decorativos, esos cojines en los sofás, en las camas, los caminos que se veían tan bonitos, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo vamos a garantizar al cliente? ¿Cómo le vamos a comunicar que este montaje es para garantizar la higiene? Que la cama en la que va a dormir puede tener toda la confianza de que fue atendidos, todos los elementos que están ahí son limpios, fueron manipulados de la manera correcta. ¿Qué vamos a hacer con el uso de nuestros químicos? ¿Qué vamos a hacer para garantizar nuestros controles remotos, nuestros aires acondicionados? ¿Qué vamos a hacer por todos esos puntos de contacto, los bastones de las cortinas o los cables de las cortinas? ¿Qué vamos a hacer con los apagadores? ¿Cómo vamos a reentrenar a nuestro personal de ama de llaves para que ponga atención en esos puntos críticos? ¿Cómo le vamos a comunicar y a generar confianza al cliente de que esos puntos de contacto en los cuales estuvo el cliente o va a necesitar el cliente prender el apagador, utilizar el apagador o el bastón, fueron sanitizados antes de su llegada? ¿Qué vamos a hacer con la ropa sucia de cama? ¿Qué trato le vamos a dar? ¿Qué procesos vamos a llevar en nuestra ropería al momento que concentramos toda la ropa que viene saliendo de las habitaciones? ¿Qué vamos a hacer para evitar la manipulación o tener una manipulación segura después de que la ropa de cama y los blancos fueron lavados en el proceso de doblarlos o de llevarlos a la ropería antes de ser utilizados? ¿Qué vamos a hacer con nuestros desayunos o nuestro buffet continental? ¿Cómo lo vamos a reinventar para que sea eficiente, para que siga generando a nuestros clientes un valor agregado ese desayuno y el cliente lo pueda consumir con la seguridad de que va a ser un consumo seguro, que va a tener un consumo que no va a tener ningún riesgo de contaminación? La realidad que estamos enfrentando es una realidad diferente, es una realidad que nos va a hacer sacar toda nuestra experiencia, todo nuestro talento, toda nuestra imaginación, aplicación de distintos procedimientos. Definitivamente, estos puntos que les acabo de compartir son si no son el 100% de los puntos a atender, son un buen inicio. Si ustedes ya los tienen atendidos y ya los tienen definidos, los felicito porque van un paso adelante de la mayoría. ¿Ok? Entonces, pues hasta aquí mi presentación del día de hoy. Sí, no sé, Alberto, ¿cuál es el proceso? Vamos a hacer, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, Carlos, gracias. Pues muy interesante la charla. La verdad es que aquí tenemos ya bastantes preguntas de muchos participantes. Y bueno, quisiera empezar por
Aquí tengo en particular, bueno, hemos ido aterrizando algunas que se repiten. José Luis Menqueli, nuestro vicepresidente, y Beatriz Girón preguntan, ¿qué recomendaciones hay para la sanitización diaria de almohadas, justamente, y para los colchones? Mira, yo te puedo comentar las mejores prácticas que he visto hasta este momento, ¿no? Sí, definitivamente la primera es tener un proceso de retiro por completo de los cubre, lo que ya sabemos, ¿no? Que tenemos que quitar la funda de la almohada, el protector de la almohada, y estos procesos, lo que he visto más eficiente es el uso de ultravioleta, ¿ok? Estos dispositivos ultravioleta que le puedes pasar a la ropa, ¿correcto? A la ropa de cama sin tener que dañarlos. Alguien me decía por ahí, sí, pero es más eficiente utilizar un químico. Sí, utilizar un químico, sí, pero vas a tener un daño prematuro de tu ropa de cama, ¿correcto? Sobre todo dependiendo qué químico vas a utilizar. Yo recomiendo hacer esto, o otro de los puntos importantes es el calor con tus almohadas. Si tú en este momento tenemos la posibilidad de tener una baja ocupación en nivel naranja, ¿correcto? El utilizar un proceso en el que, ¿qué vamos a hacer con las almohadas? ¿Solamente le vamos a cambiar la funda o vamos a llevar esa almohada y la vamos a meter de alguna forma a un proceso de calor, o la vamos a meter a un proceso de ultravioleta o algún proceso químico antes de regresarla a la operación? ¿Correcto? De que definitivamente el cambiar la funda y cambiar el protector no es suficiente, ¿sí? No, pues no es suficiente en el caso, pues, de que este huésped el huésped que la utilizó era portador de este virus, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Ok, No. otra pregunta que tengo aquí de Luis Hernández dice que qué recomendación para que el uniforme de recepción o los trajes y que no se puede lavar todos los días. O sea, ¿qué recomiendas pues en este caso yo creo que para el uniforme de todos los colaboradores de los hoteles? Mira, para los casos de los trajes, algo que es muy eficiente son las planchas de vapor. Estas planchas de mano de vapor que tenemos, no los Tobis, estos preciosos, ¿no? La plancha esta de vapor que luego le pasamos para todos los días es suficiente, la temperatura que le da a las mangas, a la tela, para poder sanitizarla, ¿correcto? Tenemos armarios, vuelvo a lo mismo, el uso de la luz ultravioleta es algo que tiene 40 años y es algo que se ha utilizado en la industria de los alimentos, que se ha utilizado en los quirófanos y en los hospitales de 40 años a la fecha. Y nunca se ha popularizado dentro de la parte hotelera. Ahora es un buen momento de ver si estos sacos, al momento de ponerlos en un armario con esta luz, y que lo más importante es que no salga ese saco al metro, que no salga al transporte público, que realmente la mejor forma de mantener esos uniformes limpios es que esos uniformes se mantengan dentro del hotel, se laven en el hotel, se planchen en el hotel. En el caso de no tener las instalaciones para hacerlo, estas planchas de vapor son bastante útiles para poder realizar este tipo de sanitización. Y si pones plancha de vapor y algún dispositivo UV, que tenemos algunos bastante interesantes a partir de los $40, $50, que pueden sanitizar un closet completo en un par de horas. Podría ser algo interesante a la salida de tu trabajo o para utilizarlo como un medio adicional, que no tenemos en muchos casos. ¿Okay? Gracias. Claudia Nava nos pregunta, cuando un huésped se queda por 2 noches, ¿es conveniente hacerle el servicio de limpieza o qué procede en estos casos para garantizar la seguridad y la limpieza? Mira, dependerá. Yo lo que he visto, te voy a decir qué es lo que he visto con muchos hoteleros. De hecho, la semana pasada tuve una plática con un grupo de hoteleros en Cartagena, de hoteles boutique, y me decían que como parte de los nuevos implementaciones en el check-in, le comentaban al huésped, señor, mire, usted viene por 2 noches.
Nosotros estamos listos y tenemos la posibilidad de darle el servicio de limpieza completa de su habitación. Si usted desea que se limpie, adelante, lo vamos a hacer. Y si usted se siente más seguro con que nadie ingrese a su habitación, por favor cuelgue este candado, un candadito, afuera de la puerta y nadie va a ingresar a su habitación, ¿correcto? Entonces es algo interesante, es algo que cada hotel, dependiendo de la categoría y dependiendo el tipo de cliente que tiene, será una opción la cual toma el cliente de llevarlo, pero presentarle esa posibilidad. Yo lo que he visto con algunos viajeros hoy en día, los que están viajando hoy en día, me dicen, mira, yo llegué a la habitación, yo llevé mi propio Lysol y mis toallitas, yo desinfecté las áreas y colgué el letrero de no molestar por las 2 noches que estuve ahí. Me aseguré que nadie entrara, ¿no? Entonces, para no llegar a eso, pues muchos de los clientes, si ya reciben una habitación sanitizada, preferirán por una noche, cuando van a dormir una noche, que nadie ingrese a su habitación. Es una opción que podemos darle a los clientes. ¿Correcto? Muy bien. Alfonso Lavandeira pregunta si es recomendable y oportuno tomar la temperatura a la llegada de nuestros colaboradores y clientes. De nuestros colaboradores como punto de control, como te comenté hace un momento, les comenté en la plática, es un punto importante. Los síntomas de una persona que es portadora de este SARS se presentan entre los 8 a los 10 o hasta 15 días después de que se contaminó. Puede transmitir, pero no tiene ningún síntoma hasta que se presenta esos 8 o 10 días en promedio. Entonces, pues puede estar contaminado y no presentar nada y la temperatura y la cámara y todo lo demás no va a dar absolutamente ningún parámetro. Entonces, lo mejor aquí es pues el distanciamiento, las medidas de higiene para evitarlo, ¿no? Lo mismo va a pasar con nuestros huéspedes. Lo mismo va a pasar con nuestros huéspedes. Puede venir infectado y llegar al hotel y no presentar ningún síntoma. Es más, salir del hotel y estar 4 o 5 días después de eso en su casa allá en Monterrey o en Veracruz y hasta entonces presentarlos, ¿no? Entonces, la mejor recomendación es la prevención. Que te tomé la temperatura y no tienes nada nos puede dar ese falso sentido de seguridad para relajar las medidas. Entonces, mi recomendación es, pues sí, adelante, ¿no? Tomas la temperatura, pero eso que no te lleve a relajar las otras medidas durante la estancia o durante el contacto. ¿Ok? Muy bien, gracias. Pregunta Alejandro Osornio, ¿el uso de manteletas de plástico para el restaurante podría ser factible siempre y cuando se desinfecte después de cada uso? La recomendación internacional ahorita es todos estos placemats que se eliminen, ¿ok? Que se tenga la mesa tal cual y que tengas una solución desinfectante. Esa es la recomendación general. Podrías tener, depende, ¿no? Ahora sí que depende de qué tipo de manteletas. Si tenemos estas Chili Witch preciosas que están bordadas, yo creo que esas son muy complicadas de limpiarse. En teoría, esas deberían de utilizarse una vez y llevarse a la máquina lavalosa y de tener un proceso de sanitización, lo cual el 99% de los restaurantes no lo hacemos, ¿sí? Se ve limpio y le echo ahí un sanitizante y ya quedó y lo vuelve a utilizar alguien más. Ahora hay que tener mucho cuidado. Si realmente vas a hacer este proceso, no tendría ningún riesgo. En la realidad nadie lo hace, ¿ok? Entonces yo creo que es un punto de riesgo innecesario en este momento, ¿vale? Iría más por una de papel desechable, de este papel reciclado, donde no tienes contacto, termina, te llevas la manteleta y limpias la mesa, todo lo que son saleros, todo lo que son centros de mesa, floreritos, 10 cards, básicamente va para afuera, no puede estar entre un cliente y otro para ser reutilizados. ¿Ok? Correcto. Preguntan José Manuel Ortiz, buenas tardes. ¿Cómo se manejará el protocolo, el caso de tener un cliente que llega con alta temperatura, 38.5,
y si se detecta un huésped ya instalado? Bueno, hay distintos protocolos a seguir dependiendo de las políticas de cada uno de los hoteles, qué es lo que está pasando cuando llega un huésped con temperatura en ese momento antes de darle ingreso a la habitación. Se debe de notificar y debe de pasar por un personal médico que lo evalúe, que haga ese triaje de saber y decirle, señor, usted tiene síntomas de esto, tiene estas posibilidades, adelante, ¿no? Pues el protocolo general es pues no darle ese ingreso, es una cuestión ya no de hospitalidad, es una cuestión de seguridad para el mismo cliente, ¿sí? Para el mismo cliente. ¿Qué pasa cuando tenemos un brote o identificado a un cliente? Pues se tiene que aislar toda esa área y se tiene que hacer el seguimiento de todo el personal que estuvo en contacto. Entonces, como al principio, ¿recuerdan? Llegó una persona y identificaron al chofer de Uber, identificaron, ok, bueno, en algún momento soltamos eso porque ya no era posible, pero dentro de nuestros hoteles, en el caso de tener un brote como este o un cliente identificado positivo, sí se tiene que hacer todo ese seguimiento. Por eso es que les decía que la peor pesadilla en la que podemos pensar en este momento es tener un brote con alguno de nuestros clientes, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Okay, sí, y bueno, ahí me gustaría puntualizar en el caso de esta pregunta, nosotros, o en el caso específico de la Ciudad de México, ya tenemos establecidos los protocolos. Aquí es recomendable que ustedes se acerquen a la autoridad sanitaria o a la autoridad turística de su estado o de su ciudad. En el caso de la Ciudad de México, ya también tenemos establecidos los protocolos que en dado caso de detectarse un cliente que está llegando con temperatura alta, pues hay que reportar de inmediato a la autoridad de salud, informarle, por supuesto, al huésped o al cliente, porque es un tema, como bien decías, de seguridad, de integridad física, tanto para él como para los colaboradores. Entonces, en el caso de la Ciudad de México, bueno, pues muchos de ustedes ya saben que tenemos nuestro chat de seguridad y nuestro chat de confianza donde estamos reportando todos estos casos. Está el Centro de Atención al Turista de la Policía Turística de la Ciudad de México, donde vamos a estar reportando estos casos, y la misma Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, quien nos va a estar apoyando para poder informar de estas situaciones, y que sea la autoridad de salud quien intervenga y quien pueda indicarnos cuál será el proceso que a continuación sigue, ¿no? Claudia, Claudia Nava, pues nos hace varias preguntas, entre ellas, si es peligroso usar las albercas, pues qué medidas se deben de tomar y hasta cuándo se deben usar las albercas. Y habla un poquito de qué pasará con los lugares públicos o parajes naturales, etcétera, etcétera. ¿Qué procesos se deben de seguir? Mira, la parte de albercas en este momento en este momento del naranja, ¿correcto? Se está considerando como una actividad no esencial, sobre todo en la parte de los hoteles de ciudad, ¿no? Aquí en los resorts está muy complicado también. La cloración del agua, una cloración adecuada del agua, un proceso de mantenimiento del agua adecuado, te garantiza que no va a haber un problema de que me contaminé porque nadé y el virus estaba nadando ahí. Eso no va a pasar. Va a pasar en las escaleras, va a pasar en todos los puntos de contacto, en las zonas húmedas alrededor de la alberca, que son los puntos de mayor riesgo. Ahora, si tu alberca no está controlada, si la cloración no es la adecuada y constante durante todo el día, ¿correcto? Que mantengas esa revisión, que no nada más la hagan en la mañana o no nada más hagan en la noche, sino hagan una medición que puede cambiar por muchos factores la cloración de tu agua, por la temperatura, porque llovió, por la cantidad de gente que está en la alberca, por todo ese tipo de factores, es un monitoreo constante, podría utilizarse. En fase naranja, lo que se está haciendo, por ejemplo, aquí en los resorts, es minimizar las grandes albercas comunes, están cerradas en este momento, te vas a la playa y tenemos ciertas áreas en las cuales se están utilizando, en las cuales tú puedes estar focalizado, ¿no? ¿Correcto? Pero la recomendación en estas áreas públicas es básicamente no tenerlas
en la primera etapa de reapertura, no tenerlas abiertas, excepto los gimnasios y dependiendo del gimnasio. Si es una habitación que la convertiste en gimnasio, como muchos hoteles, y las distancias son muy pequeñas, pues cuántas personas pueden estar ahí y qué procesos de sanitización vas a tener entre el uso de un equipo y otro. Básicamente ese podría ser. Y en los parajes externos, jardines y todo, no hay ningún tipo de riesgo, básicamente con una mascarilla y en algunos casos ni siquiera eso, dependiendo de la densidad, puedes caminar libremente, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, gracias, Carlos. Bueno, tengo aquí una última pregunta. Sí, en el caso de la Ciudad de México hay que recordarles a todos que seguimos en semáforo rojo y mientras no se cambia a semáforo anaranjado, no se podrá aperturar los hoteles y muchas áreas públicas están consideradas como actividad no esencial. En el caso de las albercas, los gimnasios, los propios restaurantes no podrán operar hasta que nos indiquen en qué fase vamos a poder hacerlo. Sin embargo, bueno, pues estaremos informándoles en cuál será el mejor momento y con qué medidas de higiene. Y esto nos viene a una última pregunta, Carlos. Nos preguntan que cuál proceso y cuál es el protocolo adecuado, uno, para el room service, para aquellos hoteles que tienen la opción de dar room service, ¿cómo deben de actuar este protocolo? Bueno, muy bien. Esa es una muy buena pregunta. Es si después del buffet, el punto de controversia número uno en la hotelería ha sido el room service. Básicamente, la recomendación es que se entregue tipo delivery, comida en la cual la persona no tenga que ingresar a la habitación. Que tu mesero, el personal de room service no tenga que ingresar a la habitación ni para entregar la comida ni para retirar la comida de la habitación, tanto para protección del mesero como para protección del huésped. El huésped hoy en día, entre menos personas entren en mi habitación es mucho mejor, mucho menos probabilidad de riesgo, lo cual es real, ¿correcto? Entonces, básicamente, todo se ha preparado como para llevar, o sea, comida para llevar, básicamente desechables. El cliente come, lo pone en la bolsa y lo deja afuera en algunos casos o lo deja en un área dentro, ya cerrada su bolsa, dentro de la habitación, ¿correcto? El punto aquí es evitar al máximo el que tenga que entrar una persona a entregar o a retirar el servicio dentro de la habitación, ¿correcto? Ese es el protocolo. Gracias. Aquí viene una última. Alejandro Sornio dice, ¿cuál es el protocolo adecuado para los que tengan valet parking? ¿Cómo debe manejarse? Valet parking. Bueno, este es un punto bien, bien importante. Definitivamente el personal de valet parking, lo que hemos visto hasta ahora es el utilizar equipo de protección, utilizar careta de protección, utilizar cubreboca al momento de tomar esto. En algunos casos, los que utilizan guantes y todo este tipo de cosas va para afuera. Realmente es mucho más higiénico lavarte las manos y utilizar gel, tener el menor contacto posible dentro del automóvil solamente con el volante, la palanca y ya, ¿no? O sea, es un proceso en el cual debe haber una protección para la persona que lo estaciona y para la persona que luego va a recoger ese automóvil para entregarlo al cliente, tener esa manipulación. En el caso de que utilices las manos como tal, antes de entregarle el automóvil a la persona, se está llevando un protocolo de una toallita sanitizante en ciertas áreas, en la manija del auto, en la manija para cerrar, en la palanca, que el cliente lo vea, que sea evidente que estás limpiando las áreas en las que pudiste tener contacto, que la persona que estuvo dentro de tu auto utilizó un cubrebocas, ¿sí? Antes de entregártelo te da esa garantía de seguridad, ¿no? De que no alguien utilizó mal tu automóvil. Muy bien, muy bien. Ok, Carlos, pues bueno, agradecerte tu tiempo, agradecerle el tiempo a todos nuestros colaboradores y socios de la Asociación de Hoteles que estuvieron con nosotros.
algún último comentario, Carlos, a manera de conclusión. Bueno, ya está ahí tu lámina de los 60 segundos, pero alguna otra última recomendación antes de despedirnos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias por esta gran oportunidad. Yo creo que el estar mejor preparados nunca es demasiado en cuanto a la parte de capacitación. Entre más logremos entender cuáles son los puntos de riesgo y los puntos de transmisión y logremos la sensibilidad de nuestro personal, mayores posibilidades tendremos de evitar contagios, ¿no? Entonces, yo los invito a que antes de la reactivación encuentren medios como medios como los que está ofreciendo la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México para capacitar a su personal a distancia, para prepararse, para aprovechar este ánimo que hay, estas ganas de regresar con una mentalidad diferente. Lo que he notado en los programas de capacitación actualmente que hemos estado dando, lo que he notado es que la gente ha recibido muy bien la capacitación, mucho mejor que antes de la pandemia. Antes de la pandemia decías, va a un curso de capacitación y no querían ni asistir, había que empujarlos, ¿no? Hoy en día lo están recibiendo de una manera muy, muy abierta. La misma necesidad ha logrado que esto suceda. Y bueno, hay que aprovechar ese momento también. Es un gran momento para reinventar nuestros procesos, optimizarlos y mejorarlos. Ese sería mi comentario final, Alberto. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Y pues bueno, gracias a todos ustedes. Hay muchas preguntas y comentarios con relación a si vamos a tener la grabación y el material. Creo que, Carlos, sí nos vas a poder compartir tu presentación para hacerla llegar a los Sí, claro, por supuesto. hoteles. Carlos estará también en contacto con todos ustedes, los que se inscribieron a través de la herramienta, para también cualquier duda, cualquier otro comentario que surja posterior, pues también pueda ser contestado. Al momento que ustedes se inscribieron, está ahí el correo electrónico de un servidor, entonces pues también podré retransmitirle sus inquietudes a Carlos y retransmitir toda la información. Sí se grabó, estaremos como siempre, una vez concluido la grabación, les estaremos informando a través de nuestra página web, nuestras redes sociales, estaremos repitiendo esta charla muy interesante con Carlos. Están ustedes viendo, los invito a que sigan visitando nuestra página Protocolo COVID, en donde también en la parte de capacitación, precisamente, ustedes ahí podrán consultar todos los webinars que hemos desarrollado y también ahí pueden consultar la liga para que ustedes puedan hacer su autoevaluación y tomar los cursos que son los oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social, el de primeros auxilios, el de protocolo que nos implementó Key Química y por supuesto una vez que esté listo el de Carlos Ortiz, pues estará en la página. Entonces recuerden visitarla, ahí van a poder descargar pues los manuales, quienes no lo hayan descargado, hayan consultado, ahí pueden descargar los manuales que hemos elaborado, así como las infografías que hemos preparado también para que ustedes puedan tener como material de apoyo con con cada uno para sus colaboradores. También recuerden que ahí tenemos un directorio de proveedores que es el que estamos promoviendo y bueno, pues ahí están los diferentes proveedores que estamos contactando para el tema de protocolo COVID y que cualquier duda que tengan con relación a estos proveedores también estamos a la orden en la Asociación de Hoteles. Entonces, pues Carlos, nuevamente muchas gracias. A nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Hoteles y de nuestro presidente, el ingeniero Rafael García, pues nuevamente queremos darles las gracias por su participación. Y por aquí me estaban haciendo una pregunta con el tema de los hoteles que si van a poder aperturar. En el caso de la Ciudad de México, insisto, me pregunta Alejandra García, la reapertura de los hoteles en la conferencia de esta tarde habían dicho que pueden abrir al 25% de ocupación para actividades esenciales, que si sabemos algo de esto. A ver, insistir, Ciudad de México no puede aperturar los hoteles, no lo puede hacer hasta que no cambiemos al semáforo anaranjado. ¿Sí? Mientras el semáforo anaranjado no cambie, los hoteles de la Ciudad de México no pueden aperturar
Y todos los viernes estaremos monitoreando, por supuesto, el semáforo y estaremos intentando informarles oportunamente a través del chat que nosotros hemos implementado y que ahí de manera pues diaria les estamos compartiendo la información. Entonces, hasta que no cambie el semáforo anaranjado, los hoteles en la Ciudad de México no podrán aperturar y se va a manejar un porcentaje de ocupación de hasta el 30 o 35% una vez que esto suceda. Entonces, pues los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, nuestros medios digitales, y ahí a través de ellos les estaremos informando cuándo será que podamos, que ya se pueda aperturar. Hoy únicamente los hoteles que por alguna razón están ofreciendo hospedaje en la Ciudad de México tienen que demostrar que los clientes y los huéspedes que tienen pertenecen a una actividad esencial, es decir, médicos, enfermeras o alguna de las industrias o actividades esenciales que están permitidas, tiene que demostrarles el cliente que se dedica a una actividad esencial para poder justificar la estancia de estas personas en sus hoteles. Entonces, o turistas varados o turistas que no han podido retornar a sus destinos de origen, ya sean nacionales o internacionales. Entonces, pues bueno, agradecerles, muchas gracias. Carlos, nuevamente muchas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias. bueno, pues agradecer una vez más a nombre del presidente, el ingeniero Rafael García, a todos ustedes, y pues seguiremos en comunicación y en contacto. Estaremos enviándoles nuestro calendario de capacitación para las siguientes charlas del mes de junio a través de Adriana. Muchas gracias y pues nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego, Alberto. Gracias. Hasta luego, gracias.